Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí esta llamada de parte de Ángel desde Chihuahua, México. Les quiero contar de una ocasión espantosa en que me topé con algo que aún hoy en día no logro entender. Esta es una historia que me sucedió hace cerca de 40 años, en el 84. Yo había ido a la universidad en mi estado, en Chihuahua, y terminando no tenía ni idea de qué hacer. El punto es que, en una decisión impulsiva, una con la cual ninguno de mis papás estuvo de acuerdo, me mudé con los 5 pesos que tenía en mi pantalón a la Ciudad de México. Había escuchado que en el gobierno estaban empezando a contratar a un buen de matemáticos e ingenieros en algunas secretarías de Estado, así que decidí aventarme a ver si lograba conseguir algo. Una tía que vivía a las afueras de la ciudad fue a recogerme a la central. Yo me iba a quedar con ella la primera semana nada más porque ella me recomendaba conseguir un lugar céntrico. Me advirtió que no había manera en que aguantaría el trayecto del centro del DF a Chalco, donde ella vivía. El trayecto de 3 horas para entregar currículums y tener entrevistas esa misma semana me lo confirmó. Era imposible. Pero resulta que al tercer día, algo pegó en la Secretaría de Agricultura. Me hicieron una oferta. Así que el resto del tiempo que pasé con mi tía, lo dediqué a ver la sección de anuncios del periódico buscando cuartos y departamentos allá por el centro. En ese entonces, puede que el rentar fuera más barato que hoy en día, pero el pedo era encontrar un lugar. Todo lo que recuerdo encontrar era en zonas que ya estaban igual de retiradas que Chalco. Ya me estaba resignando a poder encontrar algo cerca, hasta que una mañana vi un anuncio que decía: departamento en renta, céntrico, cerca de Avenida de la Reforma. Urgente para siguiente mes, interesados llamar a Donaldo Gómez. Debajo venía lo que yo suponía era el teléfono del señor Aldo. La ubicación era ideal. El presupuesto también. Yo estaba tan apresurado para tomar el departamento que cuando me dijo el costo, de inmediato le pedí sus datos y le envié un cheque con los primeros 3 meses. Era tal mi prisa que lo hice sin haber visto el lugar todavía. Tal vez debía haberlo hecho. Definitivamente debí haberlo hecho. Llegué a mi nuevo hogar y me recibió el viejito, Donaldo. Él traía el pelo larguísimo y una barba que le cubría todo el cuello. Él debía de haber tenido más de 60 con lo canoso que estaba. Me abrió el departamento. Era muy chiquito, literal el baño estaba casi metido en la cocina. Había un pequeño closet, una estancia que se extendía al lado de la ventana y luego al fondo se volvía el cuarto. Tenía su encanto y era más de lo que necesitaba, pero lo mejor de todo es que estaba preamueblado. No tenía con qué comprar nada. Para un güey de 22 foráneo como yo en ese entonces, era más de lo que necesitaba. La primera noche que pasé solo en ese lugar no me lo podía creer. En menos de un mes me había mudado con éxito al Distrito Federal, había encontrado trabajo y había encontrado un nuevo hogar. A pesar de la euforia que sentía en ese momento, había algo más en ese sentimiento. Una sensación que esa suerte no podía durar mucho. Era incertidumbre, angustia. Quizás era demasiado bueno para ser real. Esa sensación se incrementó con lo extraño que sentía yo al regresar del trabajo todas las noches. Después de un par de meses ya me estaba aclimatando al lugar y a la gran ciudad.
Ya le había agarrado la onda al metro, ya conocía más o menos los alrededores del depa y me sabía mover bien. No tenía nada de tiempo libre ya que me habían contratado para un proyecto muy intensivo en la secretaría. Así que la mayor parte de las horas que no estaba trabajando, o estaba cocinando o estaba limpiando. Una noche, ya tarde después de la chamba, decidí hacer una limpieza más detallada de lo que acostumbraba. Moví todos los muebles contra la pared y me puse a limpiar. Ya con el piso medio mojado, agarré una jerga y me puse a secarlo de rodillas. El piso era de madera y se notaba que muchas de las tablas ya estaban viejas y un poco desvencijadas. Fui poco a poco, poniéndole atención a lo que hacía hasta que, justo por el centro de la habitación, noté algo rayado en la madera. Claramente, alcancé a ver 3 números tallados en una tabla. Me acerqué y los vi. 6, 6, 6. Los 3 dígitos estaban como dentro de un círculo, formando entre sí un triángulo extraño. Dejé a un lado la jerga y me quedé ahí en el piso, sentado, pensando un rato. Era algo ridículo, pensé, quizás hasta infantil. Pensé en llamarle a Donaldo para decirle, pero después me di cuenta que iba a sonar como un loco diciéndole que había encontrado un número satánico grabado en la madera de su departamento. Pasaron unos cuantos meses más. Ese día era una tarde muy fría y nublada. De regreso del trabajo empecé a sentir el mismo tipo de sensación. Esa sensación como cuando sabes que te van a dar unas malas noticias. Como cuando solo estás en la expectativa de algo malo. Me preparé un té, esperando que eso me relajara. Me senté en el sillón de en medio de la sala y solo me quedé viendo hacia la pared. Fueron pasando las horas hasta que me quedé profundamente dormido. Me desperté gritando. No sé qué hora era, pero todavía recuerdo el dolor espantoso que sentí, como si me hubieran encajado una espada en medio de las costillas. Cuando volteé hacia abajo vi que mi camisa estaba empapada de sangre. Me la arranqué como pude y vi que mi pecho estaba cubierto de moretones y justo en medio, arriba de mi diafragma, había una cortada profunda de la que todavía salía sangre. Salí del departamento y me fui tambaleando al hospital más cercano. Recuerdo poco o nada de lo que pasó después. Desperté al día siguiente en una cama de hospital, mi pecho completamente vendado y un doctor al pie de la cama. Él se veía muy extrañado de lo que había pasado. Si esto había sido un ataque, él insistía que debía llamar a la policía. Pero yo, de alguna forma que no puedo explicar, yo estaba seguro de que no había sido alguien, o más bien, estaba seguro de lo que me había atacado no había sido humano. Afortunadamente no tuve daños internos y me dieron de alta ese mismo día. Salí del hospital en la tarde. Al llegar, confirmé mi intuición. Revisé las cerraduras, la puerta, la ventana. No había señal alguna de que alguien hubiera entrado. No me hacía falta nada. Nadie había entrado a hacerme esa cortada. A la mañana siguiente llamé a Donaldo. Le conté todo lo que había pasado, hasta el más mínimo detalle.
Él no dijo nada mientras yo hablaba. Al terminar, él suspiró. Entonces, empezó a platicarme sobre su anterior inquilino. Había algo mal en él. Empezó a contarme. Dijo que desde que había llegado, muchos de los vecinos del edificio se habían quejado constantemente de él. Que siempre venía un olor horrendo del departamento y que durante las noches escuchaban martilleos constantes como si estuviera remodelando. Cuando finalmente Donaldo lo fue a confrontar, se dio cuenta que el inquilino había cambiado las llaves, así que tuvo que llamar a un cerrajero. Al entrar al departamento, todo estaba hecho un asco. Olía horrible, la basura regada por todas partes y todas las paredes estaban manchadas de algo que no podía identificar. Entre el desastre, Donaldo encontró decenas de cuadernos llenas de garabatos y cosas escritas en un idioma que él no podía entender. Pero lo que más le extrañó es que todo el piso estaba distinto. Había cambiado todo y había puesto unas tablas de madera viejas. No hubieron más señales de él. Donaldo nunca más lo volvió a ver. Esa misma noche decidí que terminaría el mes y me iría de ahí. No me importaba que Donaldo se quedara con mi depósito, solo tenía que irme. Mejor regresar con mi tía a Chalco. Pasada la medianoche escuché un ruido, como alguien tocando a la puerta. Me paré para ver quién era, pero al mirar a través de la mirilla de la puerta no había nadie del otro lado. Me dirigí otra vez hacia la cama cuando lo escuché otra vez. Volví a la puerta y la abrí solo para encontrar un pasillo vacío y oscuro. Pero los golpes en la puerta regresaron, esta vez más fuertes. Ahí fue cuando me percaté que el sonido venía de dentro del departamento. De repente, el ruido se trasladó debajo de mis pies. Y esta vez no paraba. Seguía una y otra vez retumbando por todo el cuarto, haciendo todo temblar. Atacado del miedo, busqué un martillo, una llave inglesa, un palo, cualquier cosa para romper las tablas de madera y ver qué era lo que se escondía debajo. Me hice del palo de una escoba, me incliné justo por el centro de la habitación, lo metí entre las tablas y entonces vi claramente ahí debajo un ojo entre las tablas de la madera. Un ojo viéndome fijamente. Me quedé pasmado, horrorizado. Parpadeó y entonces desapareció en la oscuridad debajo del piso. Empaqué lo que pude y salí corriendo de ahí. La cicatriz de mi pecho nunca sanó del todo. Se puso de un color verdoso horrendo que conserva hasta este día. Alguien o algo estaba debajo de las tablas del piso. Tal vez lo habían encerrado ahí, o solamente lo habían dejado ahí esperando para ir a buscarlo después. Algunas noches todavía siento que puede estarme observando entre el espacio de las puertas de mi closet o entre las rendijas de las persianas, a través de las tablas de madera de mi casa. Quizás y sigue observándome. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.